Hola a todos, Dios me los guarde y me los bendiga en esta mañana fabulosa, dándole gracias a Dios por todo y en todo, y más que nada cuando Él nos revela cosas tan importantes para nuestra vida en su palabra. Hoy vamos a hablar un poquito en el libro de Job, y vamos a hablar un poquito también en el libro de Jonás, y vamos a estar prácticamente enfocándonos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo 5, versículos del 43 al 45. Pero antes de poder entrar en la palabra de Dios, todo he querido amarrarlo porque son 6 minutos nada más para poder tratar de dejarles clara una idea. Y vamos a basarnos también en ese famoso refrán que dice no perder los estribos. Cuando ese refrán se menciona es cuando un jinete va en su caballo, o sea, trotando o galopando y sus pies se salen del estribo, el jinete pierde completamente el equilibrio y puede incluso caer del caballo. Muchos se levantan, pero muchos cuando caen del caballo mueren también, ¿verdad? Entonces, no perder los estribos es algo muy importante mientras que uno va en el galopar de la vida, por decirlo así, ¿verdad? Qué difícil es no perder los estribos, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Mateo 5, 43, 45 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso sí estaba fácil de hacer. Amar al prójimo, o sea, amar a los que nos aman y aborrecer a nuestros enemigos. Eso estaba muy fácil para nosotros hacerlo. Pero el Señor continúa diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, dice la palabra de Dios, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Qué tremenda palabra es esta que el Señor nos está dando para que nosotros no perdamos los estribos, para que no perdamos nuestro tiempo, ¿verdad? Pensando en que fulano es tal, tan amigo que decía ser mío, y vea todo lo que anda diciendo y hablando de mí, ¿verdad? Por eso Jonás se enojó tanto, se enojó con el Señor tanto, ¿verdad? Que todos conocemos la historia de Jonás. ¿Y por qué Jonás salió huyendo de la presencia del Señor? ¿Y por qué Jonás, siendo un profeta por Dios? Era un profeta, una persona capacitada con los dones espirituales del Señor para hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios le dice: ve a Nínive y proclama que si no se arrepienten haré llover fuego sobre ellos. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue. La respuesta la encontramos en Jonás 4, que dice así: pero Jonás se apesadumbró, o sea, se afligió en extremo y se enojó, o sea, se le salieron los pies del estribo, ¿verdad? Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún en mi tierra? O sea, ¿para qué me sacó de donde yo estaba? Para que vaya a Nínive, ¿verdad? Él decía: no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra, ¿verdad? Y continúa diciendo: por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y te arrepientes del mal. Ay, Dios mío. Por eso Jonás huía de Nínive, porque él sabía que Dios iba a perdonar a toda esta gente. Y Jonás decía: ¿para qué voy a ir a perder yo el tiempo a orar por unas personas que de por sí el Señor va a perdonar? Pero Jonás no era Dios. Jonás no sabía si esa gente se iba a arrepentir de corazón o no se iba a arrepentir. Simplemente él no quería ir porque conocía a Dios. Él conocía a Dios y sin embargo no hizo la voluntad de Dios. Conocía a Dios, pero no quería hacer la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo esto! El único profeta, como dicen, que en vez de buscar la presencia del Señor, huyó de él. En el libro de Job, ¿verdad? Que nosotros podemos decir que Job, dice la Biblia, que era un hombre de muy buenos recursos, era un hombre rico y temeroso de Dios y que vivía en la tierra de Uz. Y este hombre, ya sabemos la historia, cómo el Señor permitió a Satanás que llegara a él y le hiciera todo lo que le hizo.
Pero una de las cosas que más pudo haberle dolido a Jonás, me imagino yo, más que estar enfermo, más que tener esa sarna, ¿verdad?, era ver la reacción de su propia mujer, cómo le decía, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? O sus amigos que vinieron a él a calumniarlo y a decirle, algo hiciste, haz conciencia, ¿verdad? Porque en algún pecado has caído. Y empezaron a juzgar a Dios, a juzgar a Job injustamente. Y este hombre simplemente cayó y esperó en el Señor. ¡Qué bello! Qué bella historia la de Job y qué gran lección nos da este hombre de cómo es no perder los estribos. Cuando uno espera en el Señor, cuando uno no se enoja con los que le juzgan, con los que le persiguen, con los que no quieren hacerle un favor a uno como Jonás, uno no pierde los estribos y espera en el Señor, porque si Jonás no hubiera hecho la voluntad de Dios, el Señor hubiera mandado otro, hubiera levantado otro profeta, aunque sea del polvo, para llevarlo a Nínive para que se cumpliese su voluntad. Y así Job nos da a nosotros una gran lección de cómo es no perder los estribos, esperar y confiar en el Señor. Qué bella historia la de Job. En el libro de Job, buscando aquí en la palabra de Dios, en el libro de Job, Job 42:10, después de que Job había pasado tantas cosas terribles, dice en el 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, dice, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. O sea, Job perdió todo, pero de ahí sus amigos ahí seguían. Decían ser sus amigos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero ahí seguían, estos hombres ahí seguían. Y dice que el Señor quitó toda dolencia y todo dolor de Job cuando Job oró por sus amigos que eran como muchas personas dicen, amigos así, ¿para qué, verdad? Pero Job oró por sus amigos y los bendijo, hizo una fiesta y a todo mundo le puso un anillo en su dedo y le dio una pieza de plata o le dio una moneda, ¿verdad? Y dice que por la actitud de Job, cuando Job oró por sus amigos, que en ese momento eran sus enemigos porque lo estaban juzgando y calumniando, nunca perdió los estribos. Job siempre se mantuvo firme en el Señor porque sus pies no estaban en un estribo, estaba sembrado en el Dios grande y poderoso. Qué manera de hombre, un cristiano común como usted y como yo, ¿verdad? Nunca perdió sus estribos. Y dice que cuando él oró por sus amigos y los perdonó, dice que la bendición de Dios vino sobre su vida y que le multiplicó todo al doble y que sus hijas eran las mujeres más bellas del mundo, ¿verdad? Y qué lindo, qué belleza cómo el Señor da a los que verdaderamente confían en Él y nunca pierden sus estribos y hacen la voluntad que Él ha mandado. Cuando Job hizo estas cosas, el Señor no bendijo a los amigos de Job, bendijo a Job. Le multiplicó las cosas a Job, no a sus amigos, ¿verdad? Mantuvo una relación más fuerte con Job y fue todo porque él guardó de no perder los estribos y mantenerse siempre confiando en el que todo lo sabe, en el que todo lo ve, en el que hace llover sobre justos e injustos, el que hace que el sol salga para justos e injustos. Así que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a aquel o a aquella? ¿Quiénes somos? Esperemos en Dios, que Él es el que cuida de todos nosotros. Y recuerda, no pierdas nunca los estribos, no vale la pena. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta pronto.